para mí saben que ha significado, pues de alguna manera, un sueño, pero también ha sido un reto, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, que he tenido también que hacer algunas pausas. Pero bueno, el entusiasmo no se ha perdido, al contrario, creo que estoy retomándolo, este proyecto, con aún más interés y mucho más entusiasmo. Y bueno, y qué mejor que retomarlo con alguien muy especial para mí. Quienes me conocen saben lo importante que esta práctica ha sido y bueno, pues lo que ha cambiado también mi vida a través de esta práctica de yoga. Y tengo el gusto, porque para mí es un gusto poder compartir esta gran charla y sobre todo también que la conozcan, porque para mí es una persona muy especial y es mi querida maestra de yoga, y ella es Lulu. Antes que nada, Lulu, agradezco muchísimo el que hayas aceptado pues formar parte de este proyecto, compartir lo que sabes y lo haces bastante bien, que es compartir la práctica de yoga. Gracias, porque desde el primer momento que te invité a regalarnos esta charla, de inmediato aceptaste. Gracias por tu disposición. Y sé que tu única intención justamente es el de compartir y bueno, pues esperamos, así como todo el contenido que yo estoy tratando de generar, es que sea de beneficio y de bendición para todos aquellos que tengan en algún momento la oportunidad y nos regalen esa confianza de podernos ver. Pues aquí estamos, Lulu, agradezco muchísimo. Y si te quieres presentar para que te conozcan un poco, algunos datos generales que quieras compartir. Claro que sí. Muchas gracias, Ale, por invitarme. Gracias a la gente que te sigue y que fomenta estos espacios. Yo creo que esa es una de las grandes oportunidades que nos brindó la pandemia, tratar de conectarnos más allá de la distancia, ¿no? Y buscar las formas para seguir en comunicación, en conexión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias. Claro, me presento, mi nombre es Lulu. Pues ya tengo en esta área de yoga, de astrología también, de medicina sagrada, pues más o menos 14 años. Antes de eso tuve una preparación profesional, estudié odontología en la Universidad del Estado de México, ejercí durante algún tiempo, largo, porque empecé a trabajar desde que estaba en los primeros semestres de la universidad, entonces sí ejercí un buen rato. De hecho, creo que eso me dio la oportunidad de darme cuenta cómo posturas repetitivas o a veces no nos damos cuenta, estamos trabajando y terminamos en una posición rutinaria que termina en un proceso de desgaste, ¿no? Degenerativo. Entonces yo soy fiel como prueba de que uno puede ir haciendo ese restablecimiento del cuerpo. Yo tenía un tema de nervio ciático, tenía un tema de muchísima tensión en los hombros, varias cosas, ¿no? Y pues estudié en la universidad, hice una maestría y todo, hice carrera profesional y de repente un día como que sentí el llamado de esta disciplina. En realidad primero empecé a estudiar como algo esotérico, místico. Creo que mi primera clase fue de las cabezas de la hidra o algo así, no me acuerdo bien. Total que el maestro iba explicando como que el odio, que el resentimiento, que la envidia, que el enojo, cosas así. Y pues a mí me interesó muchísimo, la verdad es que me hizo mucho clic todo lo que explicaba y ahí fue como el primer contacto que tuve, ¿no? Y a partir de ahí tuve la oportunidad de tomar un diplomado de yoga en Ciudad de México y ahí como que empecé a explorar. Yo era rígida, cero flexible, cero fuerte, o sea, a veces creo que cuando las personas buscan practicar algo nuevo, como que tienen la idea de, no, es que yo nunca lo he hecho, ¿no? Y como que se te olvida que cuando empiezas algo, pues empiezas pues desde cero de alguna forma, ¿no? Entonces,
Ahora, después de varios años, pues la verdad es que mi cuerpo se ha modificado mucho, mi forma de pensar también, muchas cosas. Me siento muy agradecida con la práctica de yoga, me ha dado mucho. Entonces, pero yo inicié en eso, estudié astrología en esa escuela, tomé un diplomado de yoga, estudié un poco de Kabbalah, estudié un poco como de ciencias sagradas, ciencias místicas, ocultas un poco también. Me metí así con todo, la verdad es que me iba a la Ciudad de México 1 o 2 veces por semana o me quedaba todo el fin de semana allá estudiando, tomando muchas clases. La verdad es que me súper apasioné, así hice un cambio radical. Mi familia incluso se espantó un poquito porque decían así como, espérate, llévatela con calma, ¿no? No, yo sí intensifiqué muchísimo y me metí de lleno, ¿no? Oye, pues qué padre, digo, qué padre que tuviste la oportunidad de estando en una carrera profesional, te haya llevado a esto, que ahora lo haces con tanto amor, porque se ve esa pasión, se ve ese amor y esa dedicación. Y yo lo que sé de ti, lo veo, es que constantemente estás en certificaciones, en cursos, en talleres, no dejas de aprender, Lulu, o sea, todo el tiempo te estás actualizando y estás buscando justamente esa, pues, práctica constante en ti para poderla también transmitir. Y eso es muy, muy, muy padre de tu parte y obviamente ahí se ve reflejado el compromiso que tienes primero contigo mismo y después con la gente que te seguimos. Se habla mucho del yoga, es una disciplina, el yoga es una práctica, el yoga es un ejercicio. ¿Qué es el yoga, Lulu? En realidad, ¿cómo lo puedes describir? Híjole, pues es que tiene un origen en India, ¿no? Que de hecho tiene un origen en yogis de la montaña, ¿no? No inició, me parece que como lo que yo he estudiado no inició como con la finalidad que hoy tiene, ¿no? Eran yogis en la montaña que empezaron como a doblar su cuerpo, a hacer posturas. Un maestro decía, David McCammon, nos platicó un poquito de la historia, él estuvo viviendo muchos años en India y nos platica que estaban como cualquier otro joven explorando, ¿no? Y a lo mejor incluso consumiendo algunas bayas, algunas frutas del bosque, algunas plantas del bosque, y ahí empezaban como, mira lo que puedo hacer y mira lo que yo puedo hacer, y entonces ahí tiene como su origen, ¿no? Como tal. Y luego hubo un personaje muy importante que se llama Patanjali, que él fue el que le dio toda esta estructura que hoy conocemos, ¿no? Y que se estudia en todos lados. Patanjali estructuró como en una serie de pasos que uno sigue para llegar a cierto estado de conciencia, ¿no? Cierto estado mental. Entonces, sí entiendo la pregunta que haces acerca de qué es yoga, porque pues hoy la practican hasta en los gimnasios, ¿no? Eso es algo que se trajo a Occidente. Algunos maestros en India, varios, preparaban a sus discípulos y les decían, ahora vayan a difundir esto, ¿no? Yo creo que como cualquier sabiduría y como cualquier maestro buscas que llegue a otras personas, que lo que te ha servido a ti ahora le sirva a otros. Entonces, cuando estaban listos, los mandaban a recorrer el mundo, ¿no? Entonces llegan a Occidente y aquí en Occidente pues empieza a surgir otra versión de la práctica de yoga, ¿no? Se incluyen otros elementos en la práctica de yoga. Entonces, que es lo que hoy conocemos. Pero de yoga hay muchísimas formas de practicar yoga, ¿no? O sea, si el otro día estaba revisando un libro y la verdad es que cualquiera podría decir un tipo de yoga, ¿no? Ahorita, por ejemplo, uno que está muy reciente es el yoga del rostro, yoga de la cara o algo así se llama, ¿no? Entonces una persona puede colocar un elemento de decir este es un tipo de yoga que te va a ayudar a esos pasos que colocó a Patanjali, los puedas realizar más rápido, más fácil, más accesible, como abierto para todos, no sé, ¿no? Entonces hay escuelas de yoga, dentro del yoga como tal hay escuelas de yoga que dicen lo puedes hacer con tantas posturas, diría un maestro, no, lo puedes hacer en un ambiente con cierta temperatura, y otro maestro dice no, lo puedes hacer haciendo una serie de posturas y eso te va a llevar a los estados que describió Patanjali, ¿no? Entonces yo creo que por eso hoy hay como muchas formas y como muy difundido el yoga porque tiene una gran diversidad a raíz de tantos años de que se originó.
Pero a mí me parece que en su traducción, donde yoga es yug, unión, a mí me gusta mucho pensarlo como que es tal vez sí una disciplina, una práctica, creo que sería más una práctica, que realizas dentro y fuera de tu tapete con la finalidad de explorarte, observarte de manera objetiva, pero sin juzgar, creo que despertando mucho amor, calidez, pero que no se vuelve algo como exclusivo del tapete de yoga, sino que puede ir más allá, ¿no? Y creo mucho, coincido con lo que decía un maestro que se llama Iyengar, le decía a sus estudiantes, ¿de qué te sirve doblar tu cuerpo si fuera del tapete de yoga no has cambiado o has mejorado para llevar tus vínculos a otro estado, ¿no? De armonía, de paz, de unión? Entonces eso es como que lo que me gusta fomentar más. Es muy extensa la filosofía de yoga, tendríamos que hablar de 8 pasos y cada paso tiene toda su estructura y toda su profundidad, ¿no? Pero bueno, creo que a grandes rasgos podríamos decir algo así. Desde hace 14 años he mantenido la práctica de yoga. Ahora es diaria. Ahora tomo clases, estoy en otra certificación de yoga y tomo clases, pero comparto clases diario, ¿no? Incluso a veces hasta 3 o 4 clases al día. Pero desde hace 14 años he venido siendo constante. Me gustó mucho. No creo que en un inicio sentí frustración porque pues obviamente compartes la práctica con algunas personas que ya llevan más tiempo, ¿no? Y que se han relacionado con su cuerpo y a lo mejor son más flexibles o más fuertes o hacen posturas un poquito más avanzadas o más elaboradas, yo creo que sería la palabra, porque la práctica de yoga no es directamente proporcional como la evolución o la parte espiritual a que tú realices posturas complejas. Entonces son posturas, yo les diría, elaboradas, pero como decir que alguien es principiante o alguien es avanzado porque ya lleva 10, 15, 20, 50 años en la práctica, es algo subjetivo porque pues finalmente hay una interioridad, ¿no? Y muchas veces se puede realizar, y me parece que está bien, desde una perspectiva física, ¿no? Como querer flexibilizar el cuerpo, quererlo fortalecer, estirarlo un poquito, relajarlo bastante, y está muy bien. Creo que es muy bueno que la gente haga algo diario, ¿no? Pero es relativo decir que alguien es avanzado en la práctica de yoga, porque hay todo un mundo interior, ¿no? Y toda una profundidad de lo que es el yoga. Todo lo que integra el yoga, más bien, ¿no? Sí. Entonces creo que es como, esto se me hace muy importante para la gente que está empezando a practicar yoga o que tiene ganas de iniciar, porque dicen, híjole, ellos ya son avanzados. No, no necesariamente. Tú puedes ver a un alumno que está haciendo una postura muy elaborada, a 2 alumnos haciendo una postura muy elaborada, y no quiere decir que ambos estén en un estado de calma, de observación, de unión con los estados que se presentan durante la postura. Es decir, es algo un poco artístico, ¿sabes? Es un poco artística la práctica de yoga, porque es como cuando observas una pintura y dices, está increíble, me hace sentir muchas cosas, o cuando te mueve o te remueve tantas situaciones y dices, yo no sé qué pasó cuando yo observo esa pintura, pero algo sucedió en mí, ¿no? Entonces es un poco artística la práctica de yoga. Pero bueno, yo cuando empecé, como lo dije hace un momento, o sea, era, o sea, dura, cero flexible, cero fuerte, o sea, yo decía, no inventes, pero me gustó, o sea, me fascinó, realmente yo creo que sentí una conexión muy fuerte, aunque desde un inicio fue complejo. Hoy agradezco que haya empezado en ese estado, en mi caso, porque eso me ha permitido que cuando ayudo a otros, les comparto, les aporto, me ha ayudado a entender el momento en el que están. Y no es así como de, pues lleva tu pierna aquí y listo, ¿no? Que hay personas que son flexibles de manera natural, ¿no? Que no han tenido que trabajar por ello de manera tal vez ardua, ¿no? Y que bueno, pero entonces eso me ha dado herramientas como para decir a las personas, mira, sí se puede, 1, 2, tómalo con calma, 3, es cosa de que digas esto es para toda la vida y que digas, bueno, día a día voy a que me explore en la práctica, ¿no? Entonces la verdad es que a mí me encanta. Yo creo que aunque no diera clases en algún momento,
veo complicado que pudiera yo dejar de practicar. Realmente se me hace algo interesantísimo, estar ahí contigo y escuchar y observar tus pensamientos y de repente tocar algunas partes medio, pues a lo mejor incómodas de ti mismo, porque creo que eso es algo muy importante. Creo que la idea que se tiene de la espiritualidad como que es total de luz, ¿no? A veces, yo no digo que todos, ¿no? Como una idea de que es como luz, 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 pura luz, y en realidad creo que desde la práctica espiritual uno indaga tanto en la parte de luz como en la parte de sombra, y eso creo que es algo real. Sí, claro. Entonces a veces en yoga dices, no, no inventes, no sé qué me pasa, y esta postura me salía ayer y hoy ya no, ¿no? Y luego uno revisa y dice uno, claro, no dormí bien, estoy muy estresado, tuve una situación con alguien, entiendo. Y lo que se me hace más interesante es que te das cuenta cómo eso genera un efecto en ti. O sea, no es como que, sí, sé que me afecta enojarme, o sé que me afecta estar en conflicto con las relaciones que tengo, o me afecta comer, no sé, chatarra, ¿no? Pero creo que cuando estás en la práctica realmente ves cuál es el efecto que tiene sobre ti, y creo que eso te da la oportunidad de estar todavía más consciente de las cosas, ¿no? No como solo el está mal o está bien, sino estás consciente de los efectos que genera en tu propio cuerpo, ¿no? Y entonces dices, no me cae bien cenar, pero no es porque está mal cenar. A mí no me cae bien cenar, y no me cae bien comer tal cosa, y no me cae bien echar pleito 3 horas, etcétera, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces ya se convierte en algo consciente, más que en una cuestión moral de bueno y malo. Sí, es correcto. Así es. Y fíjate, por ejemplo, tú sabes lo que a mí me ha costado esto, ¿no? Así, por ejemplo, que tú hablas de qué tan rígida eras, qué tan poco flexible, pues tú me has visto como a mí me ha costado, porque luego de pronto piensa uno que por tu complexión a lo mejor delgada, bueno, pues no vas a tener problemas, y tampoco tiene nada que ver. No. Tampoco tiene nada que ver eso y bueno, pues de alguna manera también llegas a sentir como esa frustración, pero ahorita escuchando eso, Lulu, que yo no lo conocía de ti, pues me da como mucho más, pues sobre todo ganas de continuar, ¿no? De no echarme para atrás y decir, ay, porque de verdad me ha pasado el decir, no, o sea, creo que no avanzo, no veo avance, no logro llegar mis piernas hasta el piso, ya cuánto tengo practicando y bueno, yo creo que eso justamente nos enfocamos, o al menos yo de alguna manera he estado más enfocada en la parte física, ¿no? De no ver que mis piernas lleguen al piso y dejar de lado algo o cosas importantes como es las emociones, ¿no? Ver qué está pasando en la parte emocional, y creo que ese sería el nivel al que tendríamos que llegar, y bueno, pues lo tocaremos un poco también adelante. Pero gracias por compartirnos eso de cómo te iniciaste en el yoga. ¿Y cómo decidiste pasar de practicar tu yoga a ser ya instructor de yoga, Lulu? Pasaron varios años. Yo creo que hice mi primera certificación hace unos, tal vez 7 años, yo creo. 6, más o menos. O sea, es decir, varios años, como la mitad, ¿no? La mitad de hasta hoy de esta historia fueron de práctica en clases. Igual yo iba a clases y tomaba 3 veces a la semana, y luego tomaba diario. Casi siempre ha sido diario. Pero bueno, el punto es que como que justo antes de tomar la primera certificación, yo sentí como la necesidad de tomarme un momento, como tipo un retiro. Entonces, en esa época me dijeron, ¿por qué no buscas una opción que es como estos retiros que son justo en vacaciones y como que coinciden como con las vacaciones laborales y como etcétera, tipo Navidad, Semana Santa, ¿sí? Y entonces dije, bueno, sí, busqué, y justo a la semana empezaba un retiro de 5 días. Y era como, vive unas vacaciones en la playa, pero al mismo tiempo trabaja un poco como contigo, ¿no? Y entonces yo decía, no, pues perfecto, ¿no? Y entonces ya fui, estuve 5 días, y la verdad es que el avance que tuve en mi cuerpo fue muy notorio, o sea, fue abismal, ¿no? Y entonces terminé los 5 días y la maestra dijo que iba a dar una certificación, en unos meses empezaba, y explicó un poquito de lo que se trataba y bla, bla, bla. Esa certificación era de 1 mes
corrido en la playa, igual, en el mismo lugar, en la playa, comiendo como alimentación vegetariana en su mayoría. Y yo dije, pues creo que sí lo voy a tomar. Entonces lo tomé, un mes estuve en la playa y no, bueno, hacer práctica de yoga un mes fue intensivo porque tomábamos, no sé, unas 3 horas de yoga en la mañana y tal vez unas 2 horas de yoga en la tarde, de práctica física, ¿no? Más la parte filosófica, más la parte de la meditación, etcétera, más la parte de la convivencia, más el clima, más todo, pues la verdad es que fue como una aceleración súper intensiva, ¿no? Y después del mes yo sentí que me hice consciente de muchas cosas en mi cuerpo, o sea, muchas, ¿no? Y ya, regresé y entonces, bueno, es que ahí hay otra parte de mi historia que yo creé junto con otro socio varios institutos, este se llama Espacio Tuyo, y en ese momento era la matriz, la sede matriz. Nosotros hicimos una separación de la sociedad cuando inició la pandemia y yo me quedé con el Instituto Matriz, que es este donde estamos transmitiendo, y mi socio se quedó con los institutos dentro de la República, que eran varios. Entonces, cuando regreso de ese momento, mi socio me dice, pues bueno, ya tienes tu certificación, pues ahora tú te vas a hacer cargo de las clases de yoga. Y yo así de, ¿no? O sea, sí, ¿no? Y yo, bueno, como que había algo dentro de mí que no se sentía que, digamos, en rechazo con respecto a la propuesta, ¿no? Y yo dije, bueno, y así fue como empecé, realmente no lo tenía planeado. Se dio. Se dio. La vida me convocó a esa función. Y ya estabas lista, ¿no? Pues yo creo que hice lo mejor que pude. Yo creo que hice lo mejor que pude. Dicen, se dio la oportunidad y tú ya estabas lista para tomar esa oportunidad. Sí, es que sabes que la astrología me ha enseñado, esta es mi perspectiva astrológica, la astrología me ha enseñado que todo es una dinámica constante y que la idea de llegar como a una meta con respecto a algo, como algo ya establecido, nos puede generar mucha presión y mucho sufrimiento, mucha ansiedad, ¿no? Porque es como, ¿cuándo voy a llegar ahí, no? ¿Cuándo voy a llegar? Hasta el día de hoy no me siento lista, en realidad. Cada clase, obviamente ha sido cada vez, la experiencia ha sido un gran aliado, pero cada clase es un momento como de decir, de nuevo observar al grupo, observarme a mí misma, en qué condiciones estamos como cultura, etcétera, y me da la oportunidad de siempre estar en apertura. ¿Me explico? Sí, claro. Pero creo que sí, soy valiente. Así es que vi la oportunidad y dije, va, ¿no? O sea, no me echo para atrás. Hubieras visto al principio, me decía una compañera en la certificación, porque ella nunca ha dado clases, le encanta, pero no ha dado clases. Y me decía, bueno, ¿y cómo fue al principio? Yo tenía mis hojitas apuntadas, o sea, preparaba una clase, me tardaba como 5 horas para preparar una clase, que estaba yo ahí pensando y trataba de aprendérmela, y cuando estaba en la clase se me olvidaba, y luego opté por el teléfono, y como que estaba yo así como mitad en el teléfono, mitad en la clase. Entonces ha sido como, sigue siendo un continuo descubrimiento. Así es, muy bien, y sobre todo lo que yo puedo ver como profesora de yoga es el deseo que tienes de conectar con los que estamos tomando la clase contigo, Lulu. Eres una profesora que trata justamente de llegar a ese punto de conexión, es decir, no te siento dispersa, ausente, sino te siento al contrario en conexión, empática y muy cálida. Eso yo creo que ayuda mucho, ¿no? A que tú misma puedas tener como lograr esa conexión con el resto de los que estamos ahí tomando contigo la práctica. Bien, Lulu. ¿Cuáles serían las principales habilidades que como profesor de yoga has ido desarrollando? Creo que muchas de las que acabas de mencionar. Sí, porque creo que uno cuando es rígido en el cuerpo, no solo es rígido en el cuerpo. El cuerpo y la mente son una sola cosa, están en conexión. Entonces yo creo que no solo era rígida, no soy, porque no creo que es algo que haya dejado atrás. Tal vez forma parte de mi naturaleza, pero he aprendido a descubrir la parte flexible, ¿no? Entonces,
Creo que eso, flexibilidad, mucha empatía, ¿no? Como que un poco mis características también son medio solitaria, autónoma, etcétera. Pero cuando estoy en grupo, como que es otra parte y otra energía de mí misma. Y me gusta que la gente se sienta en un espacio donde encuentre la oportunidad, que no sientan como que esto no es para mí. Porque yo de verdad creo que para que una persona llegue a algo, ¿no? Como la práctica de yoga con la profundidad que tiene, que llegue a algo como llegar a terapia, ¿no? Se me hace algo, un gran camino, ¿me entiendes? Sí. Una gran labor, un gran deseo. O sea, siento que antes de llegar a ese punto te enfrentas con una gran resistencia o con un gran temor de lo que vas a descubrir, o no sé, se mueven muchas cosas. Entonces como que pienso que no se sienta decepcionado de sí mismo, que esto sea la posibilidad de que si no es aquí, porque creo que en ese aspecto soy muy desprendida, desapegada, si no es aquí, pero que no decaiga su deseo, que pueda, al contrario, que esto sea un medio para ir más cerquita a donde su corazón está, a donde se siente a gusto. Y claro que si puede ser aquí en espacio tuyo, en las clases de yoga y en todo lo demás que hacemos, pues yo feliz, ¿no? Pero eso se me hace muy importante, valorizar mucho el esfuerzo de los demás. O sea, de verdad les digo, es un logro que hayan llegado al tapete en estos días. O sea, el tráfico, la distancia, la familia, los compromisos, etcétera. Llegar a un momento y decir, ya, mi momento del día es de verdad un logro. Entonces, como que pienso que es muy importante que ese momento lo disfruten, que sea un reto, porque la verdad es que hay momentos en los que sí les pongo, creo que en cada clase tienen un reto dentro de la práctica, si no es de fuerza, es de flexibilidad, si no de empatizar con los demás, si no del espacio, si no de la lluvia que luego está haciendo mucho ruido. Trato como que de que se lleven algo, me explico, y que ese algo sea de fortalecimiento para su deseo de conocerse. Eso creo que es como que lo que he encontrado, porque además el yoga me ha acompañado en momentos complicados, muy complicados, pérdidas, separaciones, momentos de caída, ¿no? De derrumbarse las cosas. Y de verdad yo puedo recomendar el yoga no porque lo imparto, sino porque cuando estaba en esos momentos era el único tiempo de las 24 horas del día que yo verdaderamente podía dejar de pensar en lo que estaba sucediendo. O sea, realmente llegaba al tapete y durante esa hora y cuarto, tal vez una hora, porque los primeros minutos sí eran como de estar pensando en las situaciones, pero el resto del tiempo, y terminaba la clase y sentía como cuando se te olvida que lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces creo, desde mi propia experiencia, que la gente puede encontrar eso. Y me sentiría muy feliz que fuera como dentro de este espacio, ¿no? Sí, sí, y quiero comentarte que justamente eso hace sentir, o sea, hace sentirnos, y se lo he comentado a mi esposo, me gusta ir ahí porque me hace sentir diferente, pero diferente tomada en cuenta. Sí, ella es, así como lo comentaste, Lulu, desprendida, ¿no? No eres ahí que estés sobre nosotros y que nos estés llamando de que ahora vas a llegar a tu yoga o ya es tu clase porque no has venido. Nos das como ese espacio y esa libertad de decisión, pero cuando nos tienes aquí tratas de que realmente lo disfrutemos al máximo y encontrar justamente esos beneficios de esta práctica. Y bueno, pues realmente yo he estado observando también y lo he sentido, ese gran desarrollo que tú como profesora de yoga has tenido. Hay un documental muy interesante que habla acerca de la concentración, habla varias cosas de la mente, pero en ese documental explican que el tema de la concentración lleva muchísimos años investigando, y una de las primeras cosas que se diseñaron para favorecer la concentración fue como una especie de casco como de astronauta, que solo tenía como un visor, ¿no? Y como que aislaba los ruidos que había en el exterior. Y a partir de ese estudio, de esas pruebas, se dieron cuenta que la concentración no era directamente
resultado como de aislarte de los ruidos externos, que tenía mucho también que ver como con el ruido interior, como con el ruido mental, ¿no? Y entonces realmente creo que hemos venido evolucionando de ese casco a la meditación, ¿no? Por ejemplo, que se realiza el día de hoy. Pero centrar la mente en el aquí y en el ahora, en el presente y en lo que está, es uno de los grandes objetivos de la práctica de yoga. Es uno de los famosos pasos que platicaba yo, que explicaba Patanjali. La concentración es uno de ellos. O sea, es fundamental entrar en un estado de concentración para para poder explorar ese estado de yoga, de unión, de calma, de tranquilidad. Entonces, como instructor de yoga, como maestro, uno tiene que tratar de decir lo menos posible, pero al mismo tiempo guiar a la persona, darle como que lo necesario para que pueda encontrar el alineamiento en su cuerpo, en su respiración, en su concentración. O sea, incluso te das cuenta cuando alguien se está fugando de este momento y está como ya pensando en los frijoles, en la pareja, en el trabajo, y le ayudas a regresar, ¿no? Decir, oye, ven, o sea, quédate aquí, ¿no? Quédate aquí. Realmente yo creo que uno de los fundamentos del yoga es la práctica de la concentración. Entonces, si nosotros agregamos elementos, ¿no? Como hacer ruido, expresar demasiado, no sé, es mucho más fácil que te desconcentres, sí, ¿no? Que te salgas de la tensión que hay hacia tu cuerpo, ¿no? Siento que es algo bien positivo hacer este efecto de grupo, pero sí respeto mucho que dentro de la práctica se favorezca lo más posible la concentración. En una práctica de yoga, ahora sí vamos a decirle avanzada, que no se refiere a las posturas, no son tantas posturas. De hecho, de acuerdo a la práctica de yoga avanzada, el movimiento puede ser una distracción para la mente. Entonces, en una práctica de yoga avanzada, estamos hablando de que una clase de 1 hora son 10 posturas. Y 10 posturas serían como estar en una postura 5 minutos. Es un montón, 5 minutos en una postura. Aquí a veces nos quedamos unas 30 segundos y es como, ya cambia, ya, por favor, cambia, ¿no? Y en una práctica de yoga avanzada, 5 minutos, porque 5 minutos ya representa que alguien entra en un estado donde conecta con la respiración, con el momento, con su energía, ¿no? Y que está en un proceso como de movimiento energético interior, arraigado y todo lo que hemos leído, ¿no? Entonces, en realidad, es ir quitando elementos. En una práctica de yoga, por ejemplo, ahora ponemos un poquito de música como para favorecer la concentración, un poquito de incienso para favorecer que huele rico y entonces yo me calmo. Pero ya cuando la práctica va siendo un poco más avanzada, uno es como si soltara esos elementos, porque uno ya puede estar en un estado de concentración, en ese presente, sin estos apoyos, ¿no? Sin estos elementos que te ayudan a concentrarte. ¿Sí me explico? Sí, sí, por supuesto. Entonces, ya esa es estás como la lista razón. para hacerlo sin esos apoyos. Exactamente. Perfecto. ¿Quiénes han sido tus principales mentores, Lulu? Pues ahora sí que me parezco a los que se ganan el Oscar y piensan en todo mundo y no quieren dejar a nadie fuera, ¿no? Quiero agradecer a mi papá, a mi mamá, a mi A, a mi B, ¿no? Así más o menos me sentí en este momento. Pero bueno, creo que hablando como de lo que está como en esta base de mi corazón y de mi mente, creo que Michael Lightman, que es un maestro de Kabbalah, que tiene su escuela en Israel y que transmite diario clases de 3 horas. Me gusta su método, que es altruista. La gente estudia diario y hay mucha gente que realmente no hace ningún pago. Yo creo que en mi corazón, siempre lo he dicho, mi corazón está la Kabbalah. Yo creo que mi ex socio, porque me dio la oportunidad de estar detrás de todo este sistema y coordinaba eventos y contactaba con la gente y organizaba y atendía a medio mundo y veía que todos los institutos estuvieran así, y creé muchas redes sociales y creé plataformas y bueno, hice de brazo derecho y la verdad es que aprendí muchísimo, muchísimo. Creo que mucho de lo que hoy me fundamenta fueron esos años de estar ahí detrás y como trabajando codo a codo, ¿no? Eso me dio muchísimas tablas.
Y creo que en yoga varios maestros, pero en general el estar en ese cuidado y atención del cuerpo-mente. Todos los que he tenido han hecho esa labor de diferentes formas. Sí. Muy bien, perfecto, Lulú. ¿A quién le recomendarías que practique yoga? A quien se siente, yo le recomiendo a todo el mundo que practique yoga al menos algunas ocasiones, no sé, unos 3 meses o algunos días seguidos, no sé, que se den la oportunidad de explorar, ¿no? Que no se queden como con la idea que otros dicen. Pero en general le recomendaría a todo el mundo que hiciera algo de actividad física. El cuerpo es motor, es decir, necesita movimiento para poder estar en óptimas condiciones. Entonces, si no practicas yoga y practicas tai chi o artes marciales o no sé, hazlo diario. Realmente yo creo que esto como de, lo voy a hacer 2 veces por semana o 3 veces por semana, está bien, pero los demás días haz algo en tu casa, salte a caminar, corre un poquito, algo, porque la verdad es que el cuerpo necesita movimiento todo el día. Por eso una de mis frases como de eslogan es, movimiento es vida. Que el cuerpo esté estático, créeme que es extremadamente señal de que se está deteriorando. Deterioro y movilidad van de la mano. Entonces, pues la verdad es que yoga tiene muchísima profundidad, ¿no? Pero natación también es muy positivo, pilates, por ejemplo, también es muy recomendable. O sea, creo que la persona necesita revisar hacia sí mismo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me gusta? Porque hacer algo que no te gusta, la verdad es que se vuelve muy complicado. O sea, algo que es forzado ya tiene una densidad con la que vas a tener que lidiar y creo que no hay necesidad. Hay un montón de opciones, así es que busca lo que te guste, que sea accesible, que vaya de acorde a lo que estás buscando, pero haz. Muy bien. Sería como ese mensaje que nos da Lulú, es no necesariamente que sea yoga, sino busca aquella actividad física que te haga sentir bien, que la disfrutes. Y claro, fíjate que yo había tenido también como pasar por varias actividades y ahora sí que no me acomodaba ninguna porque justamente o iba al aeróbics y lo sufría, iba el de las bicicletas, creo que es spinning, lo sufría, corría, sufría correr. Y entonces cuando una amiga me invita a yoga, yo decía, ay no, qué flojera yoga, es que me da flojera hacer yoga, pero yo nunca había practicado yoga, pero yo decía, qué flojera hacer yoga, se me hace así como, pues yo veo el aeróbics o el spinning que está como estático, ¿no? Yoga, sí, y yoga se me hacía aburrido. Ay, no, Aburrido, y namaste, y ay, qué horror. Y ella me decía, ándale, acompáñame, y de verdad, gracias a esa amiga que insistió, porque insistió mucho, pues dije, bueno, vamos a una clase. Y de esa clase tiene 4 años y no he dejado yoga. Y dije, de aquí soy. Sí, yo tengo alumnos que me han dicho, no hay una colegiatura, mensualidad como de por vida, yo no pienso dejar yoga nunca más. Sí. O sea, es decir, ya se sienten así como que ya se convirtió en una necesidad. Sí, en un placer, forma ¿sabes? parte de su vida, sí, exacto. Y hay alumnos que dicen, yo la verdad no me gusta, pero me hace mucho bien. Y digo, está bien, ¿cómo ves? ¿Está mal? Claro que no hay nada malo, ¿no? Me hace mucho bien porque tenía el dolor de la pierna, porque tenía el dolor de la espalda, porque tenía el dolor del cuello, porque tengo la contractura no sé dónde, me hace mucho bien. Y vengo porque me hace sentir que me estiro, se me calma el dolor. Qué bueno, o sea, qué bueno, ¿no? O sea, creo que no todo es para todos, ¿no? Y creo que es algo muy válido. Y afortunadamente hay saludable. Muchas opciones. Exactamente, sí, hay muchas opciones. Ok, muy bien. ¿Cuáles son los valores que quieres transmitir en la enseñanza, Lulú? Creo que mucho la aceptación en general, no solo de sí mismos, sino de las cosas tal y como son. 2, creo que la confianza en la vida. O sea, realmente creo cada vez más que la vida nos presenta los escenarios, los vínculos,
todas las condiciones para que uno pueda irse conociendo, evolucionando, acercándose al estado de amar, etcétera, ¿no? Entonces creo que aceptación, confianza y la verdad sí, voluntad. Sí, voluntad. Creo que sí, dentro de las clases hay relajación, hay apapacho, ¿no? La cobijita, no sé qué, sí. Hay apapacho, hay relajación y también hay fuerza. O sea, sí fomento mucho que haya voluntad, como el, no, tú puedes, o sea, échale ganas, ¿no? O sea, toca esa voluntad que hay en ti, ¿no? No como con respecto al otro, que tú digas, salgas de la práctica diciendo, me entregué, ¿no? Me entregué a mi práctica, ¿no? Y eso siento que es algo que te va generando muchísima confianza en ti mismo, te hace sentir con energía, con vitalidad, con ánimo, ¿no? Lo que sí digo mucho es, la verdad, muévete, muévete, o sea, no te quedes estático. Si volar, flotar, ponerte de cabeza en este momento no es posible por las condiciones las que sean, intenta algo más, pero no te quedes así como derrotado en el tapete, ¿no? O sea, colócate en la posición previa, muévete un poquito, que haya un poco de esfuerzo. Creo que ese sería el tercero. Sí, muy bien, perfecto. Y justamente, constantemente, durante toda la sesión, lo estás repetidamente logrando en cada uno de nosotros, Lulú. O sea, constantemente esos valores que estás mencionando, toda la práctica, durante toda la práctica, lo estás marcando, nos los estás marcando. A lo mejor tú identificas cuál es el que nos hace falta un poco en ese día, en esa sesión, en esa práctica, trabajar un poco más, y tú ya con la experiencia y la habilidad que vas generando en ti como instructor, inclusive vas directo a que trabajemos en esa sesión algo en específico. Yo lo he notado, ¿no? Como que la misma práctica te va dando esa habilidad. Claro. y es muy confortable el ver cómo es que sí tienes como ese compromiso como instructor de que nosotros como tus alumnos estemos también adquiriendo esos valores y sobre todo siendo conscientes cómo los vamos desarrollando también cada vez más, ¿no? Cómo los vamos adquiriendo, cómo vamos adquiriendo esa confianza, ese conocimiento con nosotros mismos y ese esfuerzo que también debemos de estar haciendo en la parte física, en la parte mental, en la parte emocional, y eso que lo llevemos a nuestra vida diaria, ¿no? Como claro. Tú bien lo estás diciendo, no se queda en el tapete. Eso que estás viviendo, ese crecimiento que estás teniendo aquí en tu práctica, en tus posturas, en tu respiración, en tu concentración, es la que te tienes que llevar allá, en tu trabajo, con tu familia, en tu vida, pues ya fuera del tapete. En tu cotidianidad, sí. Ok, muy bien. ¿Qué te gustaría que los alumnos recordaran de ti como instructor? Yo creo que el simple hecho de que me tengan presente, de verdad, a mí se me hace algo enorme, la verdad, la verdad. Ha habido algunas circunstancias dentro de este tiempo de algún familiar enfermo, alguna situación que me impide dar una clase, algún proyecto personal, ¿no? Como una certificación, o me están invitando a dar clases en cierto lugar. Y eso que me escriben, el que te vaya muy bien, échale ganas, tú puedes, rómpela, me escriben, cosas así. La verdad es que se me hace, eso es lo que me gusta, que te tengan presente. Es una gran, gran intención. Oh, muy bien, es correcto, así es como inclusive lo reflejas, Lulú. Y también algo importante que te has tú también como puesto como, no sé si llamarlo objetivo o propósito, no solo de enseñarnos a todos para practicar nuestra yoga, sino también has formado tú instructores. Eres tú formadora de instructores
y yo he visto como tú también empujas a que se animen a hacerlo, se animen a donde estén, a donde vayan, ser ellos los que difundan y los que promuevan y los que puedan inclusive compartir la práctica de yoga. No lo he visto como que soy yo la profesora, soy yo la que sabe, ustedes no podrían llegar a ser instructores, sino al contrario, Lulu, avientas a la gente a que se anime a ser también ellos instructores y eso es, yo lo he visto como que te gusta esa parte también de compartir y que los demás también puedan compartir. Es correcto, ¿no? Esta enseñanza que tú has tenido también para futuros instructores. Sí, claro, o sea, de manera así, literal, formal, hemos generado certificaciones para maestros, ¿no? Para que tú puedas ser instructor de yoga. Y certificaciones que duran ciertos meses, como la que yo platiqué que tomé de un mes, etcétera. Pero en general creo que la vida tiene su partecita de competencia, ¿no? Tiene su partecita de el reto, tiene su partecita de como de echarle ganitas y de repente tengo tal situación, pero voy un poquito más allá, ¿no? Pero creo que la competencia como colegas, como seres humanos, en cosas así como más sutiles no va, ¿no? Entonces creo que a mí me hace muy feliz participar del desarrollo de los demás, ¿no? Y ver la cara de felicidad. Apenas invité a una alumna a que me acompañara a la certificación que estoy viviendo y ver su cara de felicidad de no inventes, no sabes qué panorama se me abrió y ahora no quiero hacer esto toda mi vida y no sé qué y me voy a replantear y a lo mejor ser instructor, etcétera, pues a mí me hace muy feliz, ¿no? Entonces, además Ale, creo que lo hicieron conmigo. La verdad es que los maestros que he tenido, la gran mayoría, me han acobijado, me han apoyado, me siguen coacheando, me siguen escribiendo que te vaya muy bien lo que vas a hacer, voy a sacar tal retiro, mucho éxito, si algo puedo apoyar, acá estoy. Entonces como que en realidad, entre por el ejemplo y entre que yo lo he recibido, pues no se me dificulta, ¿no? Así es, lo haces con mucha naturalidad, lo haces con mucha empatía y sobre todo se ve que también disfrutas mucho el ver cómo has ido también promoviendo y provocando ese desarrollo para que los demás sean promotores e instructores de yoga. Qué padre, Lulu. ¿Cuál es, según la experiencia que tú tienes, la principal razón por la que llegan las personas a yoga? Ha venido cambiando con el tiempo, ¿no? Ya como les decía, tengo algunos años. Si bien como dando clase de manera más entregada, tal vez menos, he podido ver como la dinámica durante estos 14 años y ha venido cambiando. Creo que hoy el principal motivo que la gente está buscando yoga es físico, es emocional y es mucho mental, ¿no? O temas de salud. O sea, si es como necesito hacer algo con el estrés, necesito hacer algo con la ansiedad, necesito mover mi cuerpo. O sea, las cargas de trabajo están absorbiéndonos demasiado, ¿no? Y es como necesito entre despejarme, entre moverme, entre ejercitarme, entre calmarme. Creo que como que esas están siendo las principales razones. Sí, yo creo que podría ser las cargas de trabajo, podría ser también el entorno en el que ya nos estamos envolviendo y nos estamos moviendo. El entorno cada vez es más, yo lo veo así, pues te estresa más, te irrita más, pues tanto tráfico, tanto el ir y venir y siempre corriendo, ¿no? Que se ve obviamente reflejado en nuestro carácter, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y que poco tenemos herramientas para poderlos ir sacando de la mejor manera. Claro, yo les digo mucho esto, porque en la práctica, en las clases vienen de todo, ¿me explico? Gente que ya lleva, no sé, 3 años y que le encanta practicar yoga por todo lo que le representa, y personas que vienen por situaciones de salud, que vienen por situaciones psicológicas, de ansiedad, etcétera. Y yo les digo como mucho esto, deja que esa energía se mueva. O sea, deja que se mueva un poquito. Hay enojo, no pasa nada, deja que se mueva un poquito ese enojo.
¿no? Si hay tristeza, está bien, deja que se mueva la tristeza. Si hay ciertos pensamientos repetitivos y que no se salen de tu cabeza, ya se convirtieron como en una nube que no te deja que esa energía, todo es energía. Así es que si mueves un poquito tu cuerpo, de alguna manera estás moviendo tus pensamientos, tus emociones, tus situaciones del pasado, tus bloqueos, tus temas. Entonces, muévete un poquito, ¿no? En todos los sentidos. Y poco a poco lo vas a ir haciendo mucho más consciente. Claro. Vas a ir encontrando esa conexión. Claro. Cuando ya vas en niveles un poco más avanzando en esta práctica, vas conectando, ¿no? Al principio a lo mejor solo muévete y luego ya muévete pero con conciencia, claro. ¿no? Y lo vamos viviendo nosotros que estamos en esto como alumnos. Te van metiendo poco a poco en... La sutileza. Exactamente, en la sutileza. Y la respiración, por ejemplo, que te dicen, conecta los movimientos con la respiración. Sé consciente de tu respiración y de tus movimientos, y ahora sé consciente de tus pensamientos, los movimientos y la respiración, como que cada vez le van agregando más y dices, ay, espérame, ya no puedo con tanto. Sí, hay alumnos que dicen, no, entre llevar la rodilla adelante, el otro pie hacia atrás, levantar el brazo y además respirar y luego relajarme y contactar con el gozo, no, bueno. Pero bueno, la concentración se va transformando en meditación, y meditación es como este estado donde puedes estar en relación con todo lo que te rodea, ¿no? Es como si la concentración hubiera evolucionado a este otro estado, ¿no? Así es, y ya entonces, de alguna manera se va todo integrando, se vuelve un movimiento inclusive integral. Ajá, sí. Muy bien. Algo que me llamó la atención, por ejemplo, cuando se nos vino la pandemia y empezábamos con clases en línea, ¿no? Pues a muchos era algo novedoso, era algo como cómo le vamos a hacer, cómo nos vamos a conectar y cómo, pero pues tú ya lo venías haciendo, Lulu. Sí, ya llevábamos varios años antes de la pandemia de conectarnos. Fue justo que había sedes de Espacio Tuyo en toda la República, entonces se conectaban a la clase los alumnos que de Puebla, que de Atlisco, que de Ciudad de México, que de Izcali, etcétera. Entonces era la forma en la que nos conectábamos, y nunca pensé que eso iba a ser como una súper preparación para la pandemia, ¿no? Así es. Que la pandemia no nos tomó por sorpresa en ese sentido, ¿no? Definitivamente ustedes ya estaban más que listos, sí, porque ya lo venían haciendo justamente tiempo atrás y lo hacían bastante bien, o constantemente estaban buscando la mejor manera de hacerlo. Ajá. ¿Es correcto? Sí. Entonces eso también ayudó mucho a que no se perdiera como la dinámica o la continuidad. Sí. Bien, Lulu, platícanos un poco del Instituto Espacio Tuyo. Pues se creó hace unos 8, 9, tal vez hasta 10 años. Se inició con un proyecto integral donde las personas pudieran encontrar diversas herramientas relacionadas y que tuvieran el propósito que las personas se observaran, se conocieran, se atrevieran, etcétera, ¿no? Entonces, las ramas de Espacio Tuyo son tarot, astrología, cabalá, yoga y medicina sagrada, ¿no? Entonces, quien decía a mí me late yoga, pues se metía a yoga. Quien no, a mí me late la carta astral, se metía a astrología. No, que a mí me gusta lo del inconsciente, tarot. Entonces, es una comunidad, es un centro de desarrollo en realidad, ¿no? Y los demás centros de desarrollo que antes eran parte de Espacio Tuyo siguen haciendo su labor, la mayoría. Entonces es una misión bien bonita, ¿no? Además tiene el formato de comunidad, es decir, la idea es que haya precios accesibles para que todo el mundo pueda practicar, ¿no? Que yoga, que tomar la clase, que tomar una terapia, que ir a una sesión, que esto, que lo otro. Siempre hemos buscado ese formato de comunidad. Eso es Espacio Tuyo. Así es, y algo padre que podemos encontrar en Espacio Tuyo es justamente esa unión que hay entre instructores, pero los instructores con los practicantes,
y que constantemente también están buscando actividades externas, pues que talleres, que alguna certificación, apenas se vivió un retiro, Ajá. ¿no? Entonces eso también es muy padre de pertenecer a este espacio, porque no solamente es la clase que imparten, sino las diferentes opciones y oportunidades que ellos mismos como instituto generan, promueven y sobre todo que te invitan a ser parte de esto para que sea un crecimiento y un desarrollo mucho más integral y experiencias increíbles que yo escucho, que se viven y que ahora con este último retiro pues vienen fascinados de las experiencias que ellos mismos están promoviendo y eso también es muy padre y muy enriquecedor, ¿no, Lulú? Sí, creo que somos seres complejos como humanos, entonces creo que esa complejidad resuena mucho con un método integral, ¿no? O con una institución multidisciplinaria, ¿no? En general el propósito para todos es el mismo, el llegar al amor, a la unidad, a la paz, al estado de integración total, no sé, ¿no? Entonces realmente es como, ¿con qué resueno más? Como para que yo me pueda sentir cómodo a través de este método, ¿no? Entonces, padre, tenemos muchas actividades. Ahora estoy pensando mucho más contactar con la naturaleza, ¿no? Entonces estoy planeando por ahí que vayamos a sembrar arbolitos y hagamos como un día en la naturaleza, a corto, ¿no? No tanto como de, en este retiro nos fuimos 3 días, en la mayoría de los retiros nos vamos 3 días, pero en esta actividad estoy planeando que sea como de un domingo, ¿no? Y te vas con los chavitos y te vas con los abuelos, con toda la familia, los amigos y vives un momento agradable, ¿no? Sí, te sacan de la sesión a lugares abiertos, a lugares en donde realmente conectas más con la naturaleza. Imagínate tú haciendo yoga en el bosque, yoga en la playa, ¿no? Sí, está bien padre, lo disfrutamos un montón. Así es, entonces también eso es de reconocimiento, de que buscan estar generando espacios también y experiencias diferentes, Lulú. Sí. Y sobre todo, ¿sabes qué me doy cuenta? Que lo dejan completamente abierto, que son muy respetuosos y que seguramente pasará por su mente, lo tomarás cuando estés lista de tomarlo o cuando sea tu oportunidad. Sí, no te abordan, no están atrás de ti para que vayas, o sea, hacen la convocatoria y es una decisión muy personal. Y eso también es como muy respetuoso por parte de ellos y ellos saben por qué lo hacen, seguramente porque en su pensamiento será llegar el momento en que tomen la oportunidad que es para él, ¿no? ¿Es así? Sí, o sea, hay una palabra que dice mucho, que estudié mucho en Kabbalah, que es en la espiritualidad no hay coerción, o sea, no hay que obligar a nadie, ¿no? Y a veces esto hasta pasa en pareja, en familia, casi lo traen a rastras a la clase de yoga y casi me dicen habla con él y hazle entender o habla con ella y hazle entender que no puede estar así, ¿no? Y yo platico con la persona, pero siempre le digo, si este lugar te hace sentido, si lo que hacemos te hace sentido, pues qué bueno, y si no, sí haz algo, pero encuentra tu espacio, tu lugar, donde resuene tu corazón. Y entonces dicen, ok, bueno. Y la esposa o el esposo me se encara como de, no dile que es aquí, no le dejes la puerta abierta porque se va a ir. Y yo digo, bueno, pues... Pero fíjate que eso que comentamos y que estás tú ahorita especificando un poco más, viene en relación a lo siguiente que te iba a comentar. Los alumnos van buscando un instituto y un profesor en donde se sientan más alineados y vinculados. Es un proceso de confianza y de fe también, ¿no? De conexión con el espacio, con el lugar, con el ambiente y con el instructor. Y con los alumnos. Esto es algo que creo que vale la pena ser muy consciente, ¿no? Tú puedes tener todas las condiciones del lugar, el instructor está en la mejor disposición, pero el ambiente lo hacemos todos. El ambiente lo hacen todos los alumnos, todos los que están en sus tapetes hacen el ambiente, ¿no? Y creo que eso es muy importante que sean conscientes, porque a veces una actitud como de alguien se despide de ti, no le contestas, te vas y las personas están ahí sentados al lado de ti, no les dices, bueno, bye, ¿no?
no está obligado, pero si somos conscientes de que es la energía de todos la que genera como ese entorno, esa energía que todos, de la cual todos participamos, creo que eso nos facilitaría muchas cosas de nuestra vida. O sea, creo que diríamos, entonces yo puedo o no generar tal o cual situación, ¿no? Claro, y si lo aplicamos al trabajo, y si lo aplicamos a la familia, ¿sabes cómo me gusta visualizarlo mucho? Como si todos estuviéramos en un barco, ¿no? Sí. Como grupo, como humanidad o como familia. Y si alguien le hace un hoyo al barco, no se hunde solo el que está haciendo el hoyo, se hunde todo el barco y todos los que están en él, ¿no? Entonces se me hace como bien consciente darnos cuenta que es un juego de roles. Yo hago el rol de estar al frente, ser instructor, por la preparación, por la voluntad, por el destino, por lo que sea, pero el rol del cual todos participamos es igual de importante, ¿no? Entonces, el entorno lo generamos todos. Y sutilmente, en realidad lo hago muy sutil, trato de transmitir esto a los alumnos, ¿no? O sea, denle la buena cara a las personas, traten de ser empáticos, sean amables, brinden una sonrisa. Creo que eso hace que la persona se vaya con un plus. Sí, fíjate que interesante, porque justamente como lo comentas, no son ustedes como instructores los responsables del ambiente, de lo que se vive y de lo que se genera, sino que somos responsables todos los que somos parte del grupo. Y bueno, pues la apertura que ustedes dan, la confianza que ustedes generan, sí ayuda, pero también depende mucho de lo que nosotros como alumnos estemos dispuestos también a dar y a compartir y a generar. Oye, Lulu, y por último, ¿qué libros de yoga nos recomiendas para quienes todavía... Yo, por ejemplo, voy a aprovechar esto, que aún me hace falta mucho, Lulu, me ha costado mucho trabajo esa apertura, tanto física, pero también esa conexión emocional. Que, por ejemplo, sí es una práctica en casa también, no quedarte solo con lo que te dan aquí en sesión, pero algún libro que tú digas, yo recomiendo que lean esto para poder entender un poco más algo. En algún momento tú, por ejemplo, traías algunos libros y nos los llegabas a compartir. Para quienes nos escuchan y quieren adentrarse un poco o introducirse al yoga, ¿qué libro recomendarías? Mira, yo recomiendo mucho la práctica en todos los sentidos. Sí. Es decir, si tú ya practicas yoga o cualquier otra cosa, vas a terapia, lo que sea, y te das cuenta de algo, cualquier cosa, algo te hace sentido, te cae un 20, chico, mediano, grande, es muy importante que lo lleves a la experiencia. Eso es fundamental. Definitivamente uno aprende, hace conciencia, sí, integra las cosas a través de la experiencia. Así es que si, por ejemplo, tú te das cuenta que no eres flexible, trata de ser flexible no solo en las posturas, trata de ser flexible en la vida, ¿no? Si de repente dicen, oye, ya no voy a poder, no sé qué, ok, ¿no? Trata de entrar un poquito en adaptación, ¿no? Como en no aferrarte tanto a las cosas, entrar un poquito en desapego. Esto yo lo experimenté mucho, tuve un accidente hace como 1 año y medio, en diciembre del 2020, y yo me acuerdo que dije, tenía por como indicaciones médicas dejar de practicar yoga 2 semanas. Y yo venía y dictaba las clases, ¿no? O sea, yo no hacía nada, pero les decía, ahora vamos aquí, vamos allá, ahora haces A, B, C, D. Y yo pensaba, después de 2 semanas seguro voy a regresar como oxidada, ¿no? Y no. Regresé después de 2 semanas y me di cuenta que mi cuerpo era mucho más flexible que antes. Que mi cuerpo estaba realmente en otro estado, que yo estaba muy tranquila. Me di cuenta de lo que dice la teoría. Me di cuenta que la mente y el cuerpo están conectados y que si tú te cae un 20 mentalmente en esos momentos de reflexión, de conciencia, tu cuerpo lo refleja y viceversa. Si tu cuerpo trabaja la flexibilidad, eso genera una influencia sobre tu forma de mirar la realidad y de reaccionar ante las cosas que te suceden, porque van de la mano.
Entonces, les recomiendo mucho estudiar porque sí creo que es una base, pero sobre todo llevar las cosas a la experiencia, para que no se convierta en dogma, ¿no? Para que no te llenes de más creencias. Así es. Un libro que me gusta mucho se llama Autobiografía de un Yogi. Me gusta mucho Gandhi, ¿no? Me gusta mucho Yogananda, que justo el de Autobiografía de un Yogi es de Yogananda. Iyengar también es muy bueno. Creo que esos autores en general tienen buenos libros, tienen libros accesibles. El árbol del yoga está muy, muy, muy accesible. Es como para que uno diga, empiece a dar uno sus primeros pasos. Y tiene partes bien profundas. Es que justo es lo interesante, que está muy accesible, pero tiene cosas bien interesantes y profundas, ¿me explico? Okay, es chiquito, es accesible, o sea, está padre. Pero te lleva a lo profundo. Te lleva, sí, definitivamente. Ese creo que puede ser el principio. El ABC, Ajá. Como el introductorio. Sí, creo que sí. Pues ese adquiriré. Muy bien, Lulú. Para poder finalizar esta sesión, a mí me gustaría, Lulú, si nos regalas el podernos dirigir en una pequeña meditación y que podamos cerrarla con cómo se cierra una práctica de yoga. Ok. ¿Te gustaría? Sí, claro. Ok. Adelante. Favorece el que te coloques en una postura cómoda y que cierres los ojos por un momento. Trata de relajar cada parte de tu cuerpo. Tal vez haz una respiración profunda por la nariz. Recuerda que cuando inhalas no solamente te llenas de oxígeno, sino también de energía. Esta energía que proviene de las montañas, de los ríos, de los árboles, de la cual todos participamos. Así es que inhala profundo, como queriéndote relacionar con todo esto que está fuera de ti. Y luego suelta el aire, atrévete a desapegarte, atrévete a soltar, a dejar ir. Y hazlo suave, despacio. A medida que te vas haciendo consciente de tu respiración, te vas sintiendo cada vez más tranquilo, más en paz. Ahora poco a poquito, sin perturbarte, lleva las manos en posición de oración sobre el pecho. Ahí cerquita de tu corazón, agradece por tu existencia, sobre todo, por tener la oportunidad de amar, de compartir, de tener retos, de experimentar dolor, de transformarte. Agradece por lo que en este momento tú consideres y tal vez también comparte este momento con alguien a quien amas o que lo necesita. Inclinamos la cabeza en dirección hacia las manos. Agradecemos a todos nuestros maestros y decimos Namaste. Namaste. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Gracias por la oportunidad y la confianza que me brindaste. Gracias, Ale. Muchas gracias. Que haya mucho éxito. Difundan, compartan. Eso hace que esto se vuelva éxito. Así es. Muchas gracias por continuar